Cuando sepan de algunos de los hermanos que no están en la iglesia hoy, que son miembros de la iglesia, es importante que todos los mensajes que se predican en esta iglesia no los dejen de escuchar, se deben de mandar, deben de oírlos, aunque no estén presentes, porque eso es lo que Dios nos dice a nosotros como iglesia. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de todos. El tema que sin este tema nada de lo que no tendría sentido de que estemos aquí, y no tendría sentido nuestra fe, y no tendría sentido Dios, y no tendría sentido nada. Es un tema vital, por eso es doloroso que alguien que hoy no está, digan, ya me lo perdí, pero escuché a otros 2, 3 pastores, pero esto es lo que nos está hablando Dios a nosotros. O sea que tenemos que pensar siempre en esto. Vamos a entrar en esta nueva sección. Voy a tomar lectura de el por qué está aquí este tema tan doctrinal y tan importante en medio de una epístola llena de problemas, donde todo lo que le están trayendo a Pablo son problemas. Mira, tenemos problemas con la división, tenemos problemas con los matrimonios, tenemos problemas con el desorden en la iglesia, tenemos puros problemas. Y aquí vemos esto, ¿verdad? Que cuando hay problemas en todo esto, en la inmadurez, eso era un problema tremendo, ¿verdad? Personas llenas de egoísmo, y todos estos problemas finalmente repercuten en la doctrina. ¿Qué está mal? Está mal la doctrina. Y estaban mal en la doctrina principal, la más cardinal de todas, la más importante. Y esto es, por eso el texto que voy a leer ahorita, la porción que voy a leer, para que veamos qué motivó al apóstol Pablo a traer un tema tan doctrinal y tan importante. ¿Por qué lo trajo? 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, oigan esto, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuál era el problema que motivó al apóstol Pablo a traer este mensaje? No que dudaban de que Cristo resucitó, sino que tenían confusión acerca de qué pasaba con ellos cuando murieran. No tenían un buen conocimiento de cómo era la resurrección de los muertos, y entonces, porque ellos eran creyentes, y ellos creyeron en un Cristo resucitado. El problema no era que si Cristo resucitó, aunque al negar la resurrección de los muertos estaban minando de alguna manera y distorsionando la resurrección de Cristo, pero ese no era el problema tan grande. Entonces, pero Pablo, al traer esto, les va a introducir un tema y usa muchos versículos, es muy grande, por eso son 3 mensajes, para aclararles el tema de la resurrección. Es una doctrina, digo yo, la más importante, porque lo dice el texto. Sin esta, las otras, ninguna tiene sentido. Es importantísimo entonces estar atentos a esto. Porque dice el apóstol Pablo en el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y ustedes creen que Cristo resucitó, refiriéndose a los corintios. Y si Cristo no resucitó, esto es lo que en esta situación estamos. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que aquí no hay nada. Cada quien deberíamos irnos a casa. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estaríamos mintiendo. Así que esto como introducción, para que vean por qué el apóstol Pablo trae este tema de la resurrección, y ahorita vamos a ver el desarrollo. Es un tema muy conocido, pero ya en un desarrollo, y al conectarlo con las Escrituras van a ver lo hermoso y la importancia de este tema. Como introducción, el tema de la resurrección de los muertos es una doctrina que suscita muchas preguntas sin respuestas, y no es fácil. Por ejemplo, ¿por qué la doctrina de la resurrección es la más importante de todas, por encima de todas? Y más o menos lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Y lo vamos a ver mejor. ¿Por qué Cristo tuvo que morir y resucitar? Porque sí, por eso resucitó, porque murió, porque tuvo que morir. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? ¿Qué realmente lo mató? ¿O por qué murió? Y aquí vamos a ver realmente la resurrección de Cristo. Ahorita estamos hablando de los atributos de Dios. ¿Por qué Cristo murió? ¿Verdad?
¿Por qué la resurrección es tan importante? ¿Qué realmente lo mató, verdad? A Cristo. Entonces vamos a ver, lo más importante, vamos a ver la verdad por encima de todo. Primero vamos a ver que aquí están en juego cosas muy importantes y para eso voy a usar, antes de explicarlo, voy a usar el texto de apoyo, porque estamos viendo para contestar estas preguntas. Y vamos a ver estos textos que nos van a ayudar a responder estas preguntas antes de entrar al tema, porque vamos a aprender de la resurrección de Cristo. Romanos 4:25 dice así: el que fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, Cristo fue entregado, o muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ven la importancia tanto de su muerte como la de su resurrección? O sea, la importancia de la resurrección. Fue entregado, o sea, fue muerto, fue crucificado por nuestras transgresiones. O sea, ese fue el motivo, hacer justicia. Hacer justicia, y como no se hizo justicia en nosotros, se hizo justicia en Él. Pero ¿cuál fue? ¿Por qué la resurrección? Para nuestra justificación, para podernos justificar y poder irnos con Él a la presencia de Dios. ¿Y por qué este problema de la resurrección? ¿Por qué no se salva a las personas de otra manera? Y la respuesta está en Isaías 6, está en Apocalipsis 4:8, es porque Dios es santo, 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 porque Dios es puro. Y la otra respuesta es Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque vemos nosotros que Dios es amor. O sea, todo tiene que ver con el amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios decide salvar. ¿A quién? A una raza que en Adán todos pecaron. Todo el mundo pecó. ¿Cómo Dios, el justo juez de la tierra, el santo Dios, lleno de amor, puede salvar a una persona, verdad? Y ir contra sus atributos, contra su naturaleza santa? ¿Cómo justifica al impío sin cometer abominación? Porque el que justifica al impío, ¿verdad?, y el que condena al inocente, esas dos cosas abominan a Dios. Entonces Dios, ¿cómo va a justificarlos a ustedes cuando en Adán todos pecamos? Y al mismo tiempo, ¿cómo Dios va a matar a Cristo, al que nunca pecó? Y la respuesta ya la vimos, está en la doctrina de la imputación, ¿verdad? Que cuando Cristo murió no era inocente, cargó el pecado de todos nosotros, y Dios descarga la mano contra Cristo para justificarnos a nosotros y así calmar su ira, su santidad. El pecador tenía que pagar su culpa. Y por otro lado, su gran amor llevó a hacer esta obra de amor, porque Él quiso salvar. Él quiso salvar a su pueblo. Así que fue el amor de Dios y la santidad de Dios por la razón que Cristo tuvo que morir y resucitar de entre los muertos. Y es la única razón por la que somos salvos. Y esta es la importancia de esta doctrina. Esto lo hago como introducción para que entiendamos el tema principal de la resurrección. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Verdad? Y está primeramente el amor de Dios por salvar pecadores. Y segundo, la santidad de Dios. ¿Cómo no pasar por alto su santidad? Y por eso en uno se hizo justicia y en otro se hizo misericordia. Y por un lado le dio gloria a su misericordia y a su gracia y a su gran amor. Y por otro lado le dio gloria a su santidad, a su justicia santa. Y no cometió abominación, porque en Cristo Jesús encontró la solución de la resurrección. Ese es el tema principal por el que hemos hablado todo, y esa es esta obra de amor. Por eso la Santa Cena, por eso recordamos su muerte, su resurrección, hasta que Él regrese. Ahora vamos a desarrollar el tema para que vea qué confusiones y cuáles eran los problemas de los corintios acerca de la resurrección de Cristo. Vamos a comenzar hablando de la seguridad de la resurrección de Cristo en ellos mismos. Así comienza Pablo. Qué hermosa forma de predicar. Casi leyendo este tema ya prediqué, pero vamos a conectarlo con las Escrituras. Comenzamos. Primera de Corintios 15, versículo 1. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo? Primero les dice, ustedes están confundidos acerca si los muertos resucitan o no. Voy a comenzar con ustedes. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
Yo mismo les he predicado. Este es el evangelio, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. O sea, este evangelio te hizo creer, te hizo nacer de nuevo y al mismo tiempo te sostiene y permaneces. Este es el evangelio. Este precisamente tema que ustedes están trayendo ahorita, esto que están poniendo en dudas, este es el evangelio. Esta es la razón por la que ustedes son creyentes, por la razón que ustedes creyeron. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Si están poniendo en duda la resurrección, todo sería en vano ya. O sea, si tantito comienzan con problemas con la resurrección, no tendría sentido nada. Porque ese es el evangelio. Yo no sé qué están haciendo. Los corintios estaban siendo minados de alguna manera, influenciados. ¿Por qué? Por la cultura griega que imperaba en su tiempo. Los griegos creían y miraban la resurrección, de acuerdo a sus filósofos, miraban la resurrección como una liberación del cuerpo. Decían que el cuerpo realmente era pecaminoso y que el alma era pura. Liberarse del cuerpo era lo mejor que le podía pasar. Y hay mucha gente así que piensa así. Los samuráis pensaban así. Y es muy cultural. Y la gente dice, ya me quiero morir para ya no sufrir. Piensan que se liberan del cuerpo y de alguna manera miraban al cuerpo como algo pecaminoso. Y esas creencias estaban haciendo duda en la resurrección. ¿Para qué vamos a resucitar con este cuerpo pecaminoso? Había confusión, había dudas, y es lo que Pablo va a ir aclarando hermosamente con lo que sigue. Así que este es el único evangelio que nos lleva a Dios. Este es el mismo que Pablo predicó a los corintios en 1 de Pedro 3:18. El apóstol Pedro, predicó en 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es la única manera de venir a Dios. Este es el evangelio, que el justo padeció por los injustos. Sin esto no hay salvación. Sin esto nadie verá a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerte y resurrección. Este es el evangelio. Este es el evangelio. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Acuérdense que así comienza con la cena, ¿verdad? Dice que Él mismo nos enseña lo que Él mismo recibió, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto no está peleado con las Escrituras. ¿A qué Escrituras está hablando Pablo? En el tiempo de Pablo no estaba escrito el Nuevo Testamento, está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Para ahora se nos hace muy fácil, pero todos los judíos, sin el Nuevo Testamento y principalmente arrancando la página de Isaías 53, para ellos no había resurrección y no estaba tan clara la muerte y la resurrección de Cristo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a ver por unos textos rápidos de que sí estaba en el Antiguo Testamento declarado que Cristo iba a morir y que tenía que ser así, no había otra forma. Comienza desde Génesis 3, que la necesidad de un redentor. Acuérdense, el pueblo pecó, Adán y Eva pecaron, vieron que estaban desnudos, se taparon su desnudez, se taparon su inmundicia, se taparon su pecado con hojas y Cristo los cubrió, Dios los cubrió con pieles. Hubo un sacrificio. La única manera de que su desnudez fuera limpiada, tenía que haber un sacrificio. Alguien tenía que morir para cubrir su desnudez y su pecado. Y ahí apuntaba al sacrificio de Cristo. Pero Cristo mismo les reprocha a los discípulos en Lucas 24, cuando Cristo resucita, la ignorancia de no creer la resurrección de Cristo en las Escrituras. Por ejemplo, Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, cuando iba caminando camino a Emaús con los discípulos, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba por todas en las Escrituras lo que de él decía.
Y en el 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aún no se miraba claramente para muchos, aunque estaba bien clara. Vemos algunos textos rápido para ver, pero primero lo que vemos en Génesis 22, lo de Isaac. ¿A qué apuntaba todo eso? ¿Verdad? Vemos a Abraham sacrificando a su hijo y luego Dios provee el cordero. ¿Para qué? Eso era, ahí apuntaba todo eso. Todo eso ahí vemos, es una alegoría hermosa de lo que Isaac era un tipo de Cristo. Abraham estaba a punto de sacrificarlo y luego aparece el cordero ahí y dice, en el monte de Jehová, Jehová proveerá. O sea que sin entrar en detalles lo de Isaac, el éxodo, el cordero pascual, cuando el pueblo sale de Egipto, esa noche, el ángel de la muerte mató, en cada casa había un muerto, en cada casa había un llanto, había un muerto de los egipcios. Sin embargo, en la casa de los israelitas no había nada, pero hubo también un muerto, un cordero. Y con la sangre del cordero mancharon las puertas, y por eso el ángel pasaba de largo y no murieron. ¿A qué apuntaba eso? A que solamente la sangre del cordero los iba a redimir, los iba a salvar y los iba a rescatar. Así que ahí no se ve explícitamente, pero implícitamente ahí está la resurrección clara, en Éxodos, en el libro de Éxodo. Luego lo vemos en Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. ¿Ves? Estaba clara la resurrección, era la promesa de salvación, la promesa de salvación. Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. Dice, pero ¿dónde dice que va a resucitar al tercer día? Eso es imposible que lo encuentren en las escrituras. Mira Oseas, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Bendita palabra de Dios. Oseas, 700 años antes de Cristo, está diciendo en cuántos días iba a ser posible la salvación, la resurrección de los muertos. Y dicen que no estaba en las escrituras, no la miraban. Lo de Jonás es una historia, un libro histórico que está ahí. Sin embargo, Cristo dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el vientre de la tierra. Así que eso era también, apuntaba a la resurrección de Cristo. Jonás mismo es un testimonio de eso. Y el texto que no voy a entrar, pero que nomás basta leerlo, el más claro de todos, que para dudar de eso los judíos tuvieron que arrancar la página Isaías 53. Si no, nada más léanlo. Voy a tocar algunos pasajes de eso, pero pues es lo más claro que hay. Como digo, ahí ya no hago ni gracia yendo a leerlo, o sea, está clarísimo ahí. Pero Zacarías 13:6 dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Qué hermoso texto. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él respondió, con ellas fue herido en casa de mis amigos. ¿Te imaginas? Esto se enchina la piel cuando uno sabe de quién está hablando. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este es Cristo. Hirieron al pastor. ¿Qué son esas heridas? Me hirieron en casa de mis amigos. Imagínate. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Su muerte iba a poner fin al pecado y expiación, la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Eso es lo que hizo su muerte, justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y en el 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Wow. Que es por eso dice Cristo, insensatos y tardos de corazón. Así que cuando el texto dice, por eso Pablo trae el argumento, según las escrituras, 2 veces. Los salmos
hablan hermoso de esto, porque también sí, Cristo dice, la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Ya les hablé del Éxodo, de Génesis, eso es Moisés. Ya les hablé las profecías, Isaías, Amós. Ahora les estoy hablando los salmos. Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El mismo Pedro, como lo vamos a ver ahorita, trae este texto y lo va a ver más claro en el libro de Hechos. Luego vemos el Salmo 22:8, dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Estas palabras le dijeron los que estaban injuriándole. Vemos en el 16, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Qué hermoso, ¿verdad? 1000 años antes los salmos, más o menos. Horadaron mis manos y mis pies, hablando de la resurrección. Contar puedo todos mis huesos. ¿Te imaginas cómo estaba en la cruz? Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las escrituras dicen de mí. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas y en los salmos, les declaraba todo lo que las escrituras decían de él. Esto es la resurrección. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Qué claro está, ¿verdad? O sea, ahí estaba la resurrección. El mismo evangelio que predicó Pedro en Pentecostés y donde quiera que predicaba, habla de esto. Y esta es la parte que más voy a leer, precisamente por respeto, que las escrituras, todas las escrituras hablaron de este evento tan glorioso. Y cuando el apóstol Pedro predica este mensaje tan poderoso donde se salvan tantas personas, es precisamente apela a las escrituras, al cumplimiento de las escrituras. Por eso lo voy a leer. Piensen que esta lectura es tan poderosa porque es palabra de Dios. No hay palabras humanas que superen la palabra escrita del Señor. Hechos 2:22. Varones israelitas, imagínense al apóstol Pedro parado en algún lugar predicándole a miles de personas y predicándoles, hermanos, en hebreo. Y ¿sabes qué? Había personas de todo el mundo conocido y todos le entendían perfectamente en su idioma. O sea, eso, además de esta predicación, piensen en ese hecho milagroso que estaba ocurriendo en ese momento. Eso es para ponerlos en contexto. Pedro hablando, el pescador corriente, rudo, hablando en su lenguaje y todo el mundo le entendía perfectamente. Y estas fueron sus palabras. Y esto es importante. Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, porque ya saben que él era de Nazaret, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, según las escrituras, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Dice el apóstol Pablo, continúa, porque David dice, y aquí es donde cita el Salmo, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegra y se goza mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Son las mismas palabras que le leí del Antiguo Testamento. Me hiciste conocer los caminos de la vida. También está en el Salmo. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Este es el mensaje que Pedro predicó. Este es el mensaje que Pedro predicó allí. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo.
La verdadera interpretación de esos textos era la resurrección de Cristo. Lo que profetizó el Salmo lo que dijo en el salmista hace 1000 años, era la resurrección de Cristo. Es lo que el apóstol está diciendo aquí. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Esto es lo que toma sentido todo el evangelio. Por eso va a ocurrir lo que van a ver ahorita. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estas son palabras de Dios. Esto es predicar el evangelio, la Biblia en su contexto. Todos nosotros somos testigos, dice. Y es lo que Pablo va a apelar ahorita, va a traer una lista de testigos de la resurrección de Cristo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque a David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, apelando a la palabra de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 3 veces está trayendo que esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Oigan esto, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí se añadieron 3000 personas a la iglesia. ¿Qué cosa? Este es el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Hay mucho más del libro de Hechos, pero voy a abundar, voy a dejarlo hasta ahí para completar mejor esto. Tenemos en Hechos, si usted puede leer Hechos 10:39, Hechos 11:13, que hablan perfectamente de la resurrección de Cristo y de todas estas cosas hermosas. Pero vemos aquí estos mismos testigos que Pablo va a traer ahorita de la resurrección. O sea, Pablo mismo va a entrar en esto. Miramos versículo 5. Y que apareció a Cefas, que es a Pedro. Primero lo trae a Pedro como columna de la iglesia. O sea, si quieres creerle a alguien, está trayendo los testigos. Pedro, que es el principal de todos los apóstoles, es un testigo ocular de lo que ocurrió en la resurrección de Cristo. Y después a los 12. Y aquí siempre hay controversias. ¿Cuáles 12? Si aquí en primer lugar no estaba Judas, ¿verdad? O sea, no estaba aquí y tampoco estaba Tomás cuando se apareció a los 11. Pero, ¿verdad? Después apareció a Tomás solo aparte. A los 12 es simbólico de la importancia de los apóstoles. Cuando dice apareció a los 12, está hablando de la importancia del testimonio apostólico de los 12, no de los 13, de los 12. Apareció a los 12, o sea que esto no tiene ninguna confusión, solo está diciendo Pablo la importancia de los 12, como la importancia de Pedro como columna de la iglesia, la importancia de los 12 como testigos oculares de la resurrección de Cristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, por si al caso dijera, bueno, pero todos son sus discípulos, aquí vemos más de 500 hermanos. En una ocasión se apareció a más de 500 personas. Pueden preguntarle, ¿se van a poner de acuerdo todos estos 500 con los 12 apóstoles? ¿Tan claro de esa manera? Y todavía lleva otro testigo, dirían, ¿por qué? Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Por qué a Jacobo? Porque siendo hermano de Cristo, él mismo no creía en Cristo. Porque él lo vio desde que nació. Yo lo conozco. Yo cuando nací, él ya estaba, era mi hermano, hijo de mi mamá. ¿Cómo que este es Dios? ¿Verdad? Pero cuando resucitó, dice, esto es otra cosa. Cuando le apareció a él, esto es otra cosa. Y ahí creyó Jacob. Por eso Jacob era otro importante testimonio de la resurrección de Cristo. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. También a él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Todos saben en la historia de Hechos. Así que el testigo más productivo por gracia de Dios era el apóstol Pablo, porque él dice, y al último como un abortivo, pero por esto no me menosprecien. Y por eso Pablo les dice, no soy menos importante que Cefas, ni soy menos importante que todos los demás como testigo. Por eso continúa,
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero luego se baja, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, atribuyendo su participación, pero nunca dependiendo del poder de Dios sobre él, ¿verdad? Pero diciéndoles al mismo tiempo, no soy menos importante, ustedes mismos son las pruebas. ¿Qué evangelio les prediqué? El de su muerte y su resurrección. ¿Por qué haber creído? Por ese evangelio. Porque ahora se gozan de haber hablado en lenguas, por ese evangelio que les presenté. Por eso les dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como un aborto me apareció a mí, pero luego da testimonio de su importancia. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahí es donde el apóstol Pablo, aunque soy al último, no soy menos importante porque por mí creyeron. Y hablando, dándole gloria a la gracia de Dios. O sea, trabajando muy duro, pero dándole gloria a la gracia de Dios. Hasta aquí vemos cómo el apóstol Pablo está presentando estos argumentos tan importantes acerca de la resurrección. Tú me haces la pregunta que si los muertos resucitan, y ahora Pablo les dice, para comenzar, mírense ustedes mismos. Y luego les trae estos testigos. Y ahora continuamos. ¿Qué si Cristo no resucitó? Ahora Pablo les da la hipótesis de que, ¿qué sería si Cristo no resucitó? Pablo les recuerda a los corintios que ellos mismos en su conversión son un ejemplo del evangelio de la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver que los versículos del 12 al 19 están dedicados a establecer el valor apologético de la resurrección de Cristo. Y cuando digo apologético es lo que es la doctrina o la que defiende la fe, ¿verdad? Es algo que, ¿por qué probamos esta fe? Versículo 12. Versículo dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estos versículos son verdaderamente apologéticos. Esto es apologética, esta es la apología, la apologética, ¿verdad? Está defendiendo la fe. Pablo, esto yo creo que es en apologética. Si yo fuera un apologeta sería lo más fuerte, la evidencia que yo tengo. Así lo pone Pablo. O sea, buenos argumentos. Esto es defender lo que creemos. Pablo le dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y eso sí lo creen ustedes, ¿o no? Sí, lo creen. Dice, bueno, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Por qué se dejan manipular por las tradiciones griegas? Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, simplemente miren, ese sentido de sentido común, usen la mente, ¿verdad? El uso correcto de la mente es importante como hermenéutica también. No podemos creer en el vacío, en cosas que no. Y Pablo está haciéndoles, como le dice Pablo a Timoteo, considera lo que te digo. O sea, usa la cabeza y Dios te dará entendimiento, ¿verdad? Pero considera lo que te digo. Así también le dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, sin el hecho de la resurrección, yo estaría hablando puras tonterías. Y estaría dándoles el peor engaño y la peor mentira. Si no fuera que por esa fe bendita que Dios puso en mí porque no me pertenecía y me dio creer claramente en la resurrección de Cristo, es por eso que yo soy creyente y por esa misma cosa ustedes son creyentes. Porque si no creyéramos en eso no tendría sentido nuestra fe. Y somos, o sea, en dado caso, si esto no fuera así, ¿me entiendes? Si esto no fuera así, hermanos, si no creemos en la resurrección, y no creíamos en la resurrección de los muertos, de verdad, qué tristeza que sean religiosos, que tengan tantos perjuicios para nada, para igual pasar lo mismo que cualquier otro. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, hipotéticamente, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, así de sencillo. ¿Qué más predicación que esta que el apóstol Pablo está dando? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y vana es inútil y buena para nada.
Aún estás en vuestros pecados. No hay manera, como lo vimos, que es la resurrección, el terminar el pecado. Pondrá fin al pecado, dice. Como vimos los textos, lo que es la resurrección. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que ya murieron creyendo esto no tienen esperanzas. Si en esta vida solamente, y aquí está la parte más importante, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es lo que yo siempre he dicho. De repente oigo personas que son borrachos, drogados, pecadores, y el viernes dicen, hoy no como carne porque peco. ¡Wow! Y ahí está todo el mundo comiendo carne y ellos están aguantándose y dicen, hoy no puedo porque hoy peco. Digo, eso es ser miserable, eso es ser pobres personas. Ni siquiera creen en Cristo, ni conocen al Dios del cielo, solo tienen una religión de demonios que prohíben casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha criado para el hombre, y sin embargo creen que están haciendo. Por eso a ellos les dice, mejor traga y llénate de carne, si no crees en Cristo. Si no crees que Cristo resucitó, o sea, si no crees el Evangelio, ¿para qué te limitas con creencias tontas? No tiene sentido que te hagas el santo ni el justo. Dale, vuelva a la hilacha, hablando palabras como hablamos nosotros. No tiene sentido. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido nada. Pero Cristo resucitó. Y eso es lo que sigue ahorita. Punto número 3. Cristo, las primicias y garantía de la resurrección, dice versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Este es nuestro testimonio. Este es el Evangelio y por eso somos creyentes. Cristo resucitó. Y si no te ha resucitado a ti, a nosotros sí nos resucitó. Porque Cristo a nosotros se nos manifestó, no podemos vivir sin Él. Nos cautivó, nos sedujo y nos dejamos seducir. Cristo dirige nuestras vidas, no podemos vivir de otra manera. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, el primero de los que durmieron es hecho. Y este es el hecho, este es lo que nos hace diferentes a todas las religiones del mundo. Creemos en un Dios vivo, en un Dios que venció la muerte. Cristo es el primero de la resurrección. Ahora veremos textos claros de eso. Hechos 26, 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese era el hecho. Sin este hecho no se puede anunciar luz. El primero de los muertos resucitados. Muchos dirán, bueno, él mismo resucitó a Lázaro para volver a morir. Pero esta resurrección es para gloria, para nunca más morir. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Este es el hecho de la resurrección. Esta es la esperanza, que el mismo espíritu que levantó a Cristo nos levantará a nosotros. Así que la prueba de la resurrección, el sello de la resurrección es Cristo. Cristo Jesús, el primogénito. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las escrituras hablan de Él. Y todas las cosas en Él subsisten. No solo las crió, sino que las sostiene. Él sostiene la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero de la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia. Él es el primero de entre los muertos. Él es la garantía de la resurrección. Él es el hecho que prueba que resucitó. Nadie lo pudo negar. Testigos por donde quiera. Nunca encontraron el cuerpo, pudieron inventar cada cosa, pero Cristo se le reveló a aquellos que iban a ser salvos. ¿Verdad? No al que se lo merecía. No. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de personas que lo crucificaron, de los sacerdotes, de Anás, de Caifás, de Herodes. A ellos ni les habló, no les dio testimonio, no les dijo nada.
Tenían ganas de oírlo hablar, pero a cambio a Tomás lo vio haciendo los milagros, lo vio levantar 3 muertos, a Lázaro después de días de muerto, lo vio darle de comer a miles de personas con unos cuantos panes y peces, vio milagro tras milagro, y sin embargo vienen las mujeres: Tomás, Cristo resucitó. No creo. Mira a los apóstoles: de verdad resucitó. No creo. Hay que meterle el dedo donde le metieron el clavo y la mano donde el costilla, si no, no creo. Pero Cristo le dijo: aquí estoy, Tomás. Por eso creyó, porque Cristo se le manifestó. ¿Cómo van a creer aquellos para los que Cristo no ha resucitado? Ese es el evangelio, que Cristo resucite en nuestros corazones, que Cristo se nos presente a nosotros. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ven lo importante de la resurrección? Esta es la doctrina que levanta muertos, hermanos. Esta es la única. Por eso este es el mensaje, el corazón del evangelio. Y aquí el apóstol Pablo trae algo que no voy a abundar, porque si quieren saber más de este texto hay que revisar los mensajes que el pastor Javier ha predicado acerca de la alegoría de Adán y Cristo. Ese hecho también Pablo lo trae aquí, donde lo expresa mejor es en Romanos 5. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esa era la realidad del mundo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, ¿qué hecho trae tan importante, verdad? O sea, la realidad de todos nosotros es que en Adán estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué razón vivimos? Por la resurrección. Porque por Adán llegó la muerte, por Cristo llegó la vida. Por su muerte, su resurrección, se hizo posible la salvación, la vida eterna. Como lo dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Así que si es el más puro, aunque nacieras naciendo ya eres pecador, sin que tú creas que has cometido un pecado, porque eso dice la palabra de Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, porque eso fue lo que hizo la muerte, nos justificó. Él muere por tu pecado y te da su justicia perfecta. Dice: por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso es lo que hizo. Eso es lo que es su muerte y su resurrección. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que por eso está la realidad de que muchos van a ir al infierno y muchos van a ir al cielo. Muchos se quedan en Adán y otros se quedan en Cristo. Toda la vida de nosotros depende de estos dos hombres, en la alegoría que estamos viendo aquí: Adán o Cristo. Pero de eso habló mucho el pastor Javier. Esta misma realidad de la resurrección de los muertos es la realidad de nuestra resurrección. Por ahora, por la parte, dice, pero ahora en la parte espiritual y realizada, y pronto lo será corporal. También Pablo va a hablar de lo que ocurre después de la resurrección, pero eso lo hace más adelante. Pero esta realidad de nosotros, esto nos va a traer, a mí me va a traer trayendo los versículos. Solo citaré un par de versículos más importantes de esta realidad, de que el hecho de la resurrección de Cristo, de su muerte, es el hecho de nuestra salvación. Sin esto no hay salvación. Romanos 6:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esto es la realidad de la conversión, la muerte de Cristo. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad es esa. Estamos en pecados y estamos en Adán, y Cristo muere por nosotros y nos trae a Cristo. Este es el hecho de la salvación. Ninguna otra doctrina en ningún lado habla de un Dios vivo y de una posibilidad tan grande. Y este hecho, hermanos, está por todas partes. O sea, cuando hablamos del evangelio, dicen, Cristo no habló tan claro. No, lo habló con parábolas hermosas. Vemos, por ejemplo, en Lucas 6, cuando habla del mayordomo astuto, cómo se enteró que lo iban a correr y dice, ¿qué haré? Ahora que mi amo me eche hacia afuera. No tengo dinero, ya estoy viejo. Ya sé qué voy a hacer. Le comenzó a perdonar la deuda a todo mundo, para cuando me echen afuera, me reciban en sus casas.
¿A qué estaba apuntando? Al hecho que iba a ocurrir después de que lo corrieran. Y Cristo dice, lo elogió, diciendo, mire, ese mayordomo es más listo que ustedes, porque ustedes con las ganancias injustas deberían de ser amigos en el cielo, donde la polilla no corrompe. ¿Sí me entienden? Para cuando éstas falten, sean recibidos en las moradas eternas. Entonces, ¿a qué está apuntando? A la resurrección. Cuando resucitemos, es lo que importa, ¿qué hicimos con esta vida? Y ahí mismo vemos la más importante, la que me convirtió a mí. Todos los que saben de cómo me convertí, ¿verdad? Saben de cuál es el texto. Primero es Lucas 6 en el 19. ¿De qué estamos hablando ahí en el 19 y 20? Estamos hablando de Lázaro. De Lázaro y el rico. De Lázaro y el rico. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que Jesucristo qué le dice el rico? Señor, por favor, deja que vaya y que le diga a mis hermanos que esto es verdad. Yo no creía que iba a resucitar. O sea, todos van a resucitar. Los impíos y los buenos, unos en el seno de Abraham y otros en el lugar de tormento. Y dice, no, Señor, esto yo no quiero. Yo no sabía que esto era realidad. Me estoy muriendo en esta llama. Este tormento no lo puedo soportar. Y aunque soy malo, no quiero que los que están atrás vengan aquí. Por favor, manda a Lázaro. Tienen a la ley, a los profetas. Esta bendita palabra es la que salva, hermanos. Este es el evangelio. Pero no, Señor, si se levanta alguien de los muertos, le creerán. No, dice. Si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco le creerán a nadie que se levante de los muertos. Cristo se levantó de los muertos y siguen sin creer. Cristo es la primicia de la resurrección y siguen sin creer el evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto que Cristo nos está diciendo? Esta es la garantía. La muerte no termina con nuestra historia y vamos a saber quiénes somos, nos vamos a acordar de los hermanos. Pero como lo dijo con la resurrección, más adelante va a decir cómo vamos a resucitar nosotros. No nos vamos a acordar del mal. Ya lo explicará Pablo más adelante. Pero ahorita le estoy trayendo este hecho. Las escrituras hablan de la resurrección por todas partes. Y este texto, Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea, este hecho de la resurrección cambia la historia de la humanidad y cambia la vida de lo que éramos antes y lo que somos ahora. La única realidad de todos los seres humanos se encuentra en Efesios 2:1. Ustedes pueden ir hasta el 10 y con esto le predican el evangelio a cualquiera. O estás aquí o estás allá. Otro texto poderoso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era la realidad de nosotros antes de que Él nos diera vida. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es lo que hacen todos los incrédulos. ¿Para dónde está mejor? Para acá, que mira acá, que acá, buscando lo mejor, la corriente del mundo. No, la verdadera paz se encuentra en esto. No, la verdadera paz se encuentra acá, que este es el mejor carro, que esta es la mejor casa, esta es la mejor ciudad. Vámonos para allá y hay más dinero. La corriente del mundo. La corriente de este mundo, dice. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera. Él es el que los maneja, el que los conduce a todos los incrédulos. Ellos creen que son libres, pero son esclavos de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto éramos nosotros, mira, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Éramos igualitos a ellos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, éramos en Adán, desde que nacimos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, está la diferencia, pero Dios, pero Cristo ha resucitado, pero Dios, en Él está es su amor, y Cristo murió porque Dios es santo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. No hicimos nada por esta salvación, solo escupirle la cara a Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección, Él es el primero, pero nos ve a nosotros resucitados de entre los muertos. Él nos da vida nueva. Y eso es el poder de la resurrección. 3 aplicaciones rápidas.
Primera aplicación. Este es el mensaje de salvación que siempre se ha predicado. Romanos 10:8. Más que dice, es importantísimo. Acuérdate que Romanos, el texto que está diciendo aquí, ese es el mensaje. Más que dice, cerca de ti está la palabra, Romanos 10. Acuérdate en este texto importante, Pablo desesperado desde el capítulo 9 y el 10, queriendo que Israel se convierta. Y Israel creía la religión más normal. Mira, lo que Israel creía, hermanos, es equivalente a que alguien sea católico y crea en lo que cree todo mundo, o equivalente a que alguien sea cristiano del montón. Pero lo que era raro es creer en una iglesia reformada que es la única en todo Houston. Esto era lo raro. Y así lo que dice aquí el apóstol Pablo. O sea, todo el mundo creía en el Sanedrín. Todo el mundo creía en los sumos sacerdotes. Y Pablo dice, todo esto que creen mis hermanos y que han creído, ¿verdad? Es verdad que de ellos son los pactos, la promesa y todo. Sin embargo, están perdidos. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra. Porque ahí, hablando Pablo en el contexto, lo metí en el contexto, porque Pablo dice que él da testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, ellos aman a Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, porque queriendo establecer su justicia, no se sujetan a la justicia de Cristo. Y en ese contexto viene esto, dice, más que dice de ti, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué es esto? La resurrección de Cristo. La doctrina más importante, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo más grande. Para que veas dónde está basada nuestra fe, en la obra amorosa de Cristo Jesús. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que predicó Pedro, donde se convirtieron 3,000 personas. Serás salvo. Y mira lo que dice Ezequiel 37, versículo 11. ¿A quién le predicamos nosotros? ¿Ya vieron los textos? Antes de venir a Cristo, muertos espiritualmente. Y podríamos decir, pero espérate, si están muertos, ¿para qué les predicas? Ezequiel 37, 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea, todos estos huesos que estás viendo aquí son todos nosotros antes de venir a Cristo. Es la casa de Israel, pero antes de venir a Cristo. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y yo os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Promesas de resurrección para el pueblo de Dios. Es cierto que estamos muertos, pero Él nos va a levantar de las tumbas. Vemos también lo de los huesos secos. Predícales. ¿Predícale a quién? A los huesos. Y empezó a predicarle a los huesos como un loco. Hermanos, cuando le predicamos el evangelio a los incrédulos, estamos igualito que Él, predicándole a los huesos secos. Pero ¿sabes quién les da vida? Cristo. Les dio tendones, les dio carne y luego sopló espíritu de vida y se pusieron de pie. Así resucitan los incrédulos cuando se les predica el evangelio. Vuelven a nacer, Dios les da vida. Segunda aplicación. El amor de Dios por los pecadores perdidos fue lo que provocó que nuestras transgresiones mataran a Cristo, debido a que Dios es santo, como lo dije hace rato. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué murió? Por nuestro pecado. Quería justificarnos. Molido por nuestros pecados. Eso fue lo que mató a nuestro bendito Señor, nuestras rebeliones, nuestro pecado. El castigo de nuestra paz, no hay paz para el impío, cayó sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. ¿Ves dónde está todo? Sin Cristo, ¿qué hay? No hay nada. Si Él no resucitó, vana es nuestra fe.
Versículo 10 de mismo Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Por qué quiso quebrantarlo? Porque es santo. Porque Dios es santo, santo, santo y no perdona el pecado. Y cuando Cristo cargó nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestro pecado, Dios descargó la mano sobre de él. Porque Dios es santo y no soporta el pecado. Eso costó nuestra salvación. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. En cambio, expiación es en rescate, a cambio. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, que somos nosotros en Cristo, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a los impíos. Justificará a mi siervo justo, porque el que nunca pecó por nosotros se hizo pecado a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿A dónde las llevó? A lo más profundo de la tierra, donde nunca más aparezcan. ¿Y qué provocó esto? ¿Qué lo mató? La santidad. ¿Pero por qué la salvación? Porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es, así se demuestra el amor, dando. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la gente no va a ir al infierno por criminal, ni por homosexual, ni por lesbiana, ni por asesinos, ni por ladrones. Van a ir porque no creen en Cristo. Es todo. Y aquí lo van a ver. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta vez no vino a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Palabras de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué va a ser condenado por homosexual? No, porque no cree. Porque no cree. Porque no cree en Cristo. Por eso va a ser condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por último, tercera aplicación. La muerte ya la tenemos por... La muerte ya la tenemos por el pecado de Adán. La vida por su muerte y resurrección. Es como lo vimos en el texto que traje de apoyo que al principio, que es el texto importante. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es el pecado de Adán imputado en nosotros. Y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la que nos justifica. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que esa es la realidad, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, todo lo que tenemos en la muerte de Cristo. Versículo 17, importantísimo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, como le dije en Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Jesucristo. Por eso Pablo usa esa alegoría de Adán y Cristo. Hermanos, todo esto lo hizo su amor. Todo esto lo hizo su amor, y esa es la realidad de nuestras vidas. El apóstol Juan, sin hablar de la resurrección, sin hablar de la gracia, sin embargo, te muestra tres cosas que son necesarias para que uno sea salvo. Y siempre están presentes la muerte y la resurrección de Cristo, porque fue el amor de Cristo, el amor de Dios, lo que hizo que entregó. ¿Por qué Cristo murió? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quería saber por qué murió? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y por qué lo mató? Porque Él es santo. Y Cristo cargó nuestro pecado. Porque Él es santo, santo, santo. Y no perdona el pecado ni la iniquidad. Mira cómo lo pone Juan. Si estas tres cosas están en nosotros, somos salvos. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. La primera prueba, amor a los hermanos. Prueba social, amor a los hermanos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Segunda prueba,
cuando amamos a Dios, conocimiento de Dios, tener un entendimiento de Dios. Si me amaras, guardaras mis mandamientos. Hay que tener un conocimiento de Dios. Y tercera, y guardemos sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Porque es precisamente lo que demuestra el amor. Fue el amor de Dios lo que nos salvó, hermanos. Y pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para los que están en Cristo Jesús, oremos al Señor, que obedecerle a Dios sea nuestro gozo, sea nuestra delicia, y que nos gocemos en amar su ley, de este bendito Dios que nos salvó con su muerte y su resurrección. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, porque de tal manera amaste al mundo que diste, Señor, que diste a tu Hijo en rescate por el pecado de muchos, por el pecado nuestro y por el pecado de todos los que han de creer. Y te rogamos, Señor, que nos envíes a ellos, que nos abras puertas para predicar el evangelio a los perdidos, que nos des amor por los perdidos, que lleguemos a sentir lo que sintió Moisés, lo que sintió Pablo, lo que sintió David. ¿Qué culpa tienen estas ovejas, oh Dios? Perdónalos, maldíceme a mí, bórrame a mí del libro de la vida, pero perdónalos, Señor. Haiga pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Perdónalo, Señor. Te ruego, nos mandes a los perdidos, que les prediquemos el evangelio, damos amor por nuestras familias que no han creído, para que puedan venir a Cristo y vivan y no mueran. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.